Y yo quiero hablarle a usted de lo que los cristianos hablamos, que son los desiertos, del momento de prueba, de nuestra lucha. Todo el mundo que está en el mundo está en un desierto. Todo el mundo. ¿Y por qué el cristiano habla de la situación difícil como un desierto? Bueno, porque en un desierto es un lugar seco, donde no hay agua, donde no encontramos vida. Un desierto es un lugar que como que no vemos una salida. Un desierto es un lugar árido, seco. Jesús fue llevado al desierto, una vez fue bautizado por Juan, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. O sea, a veces pensamos que solamente vamos al desierto porque Satanás nos llevó al desierto. Bueno, en un momento de prueba podemos estar ahí, pero nosotros le estamos en el desierto no solamente porque eso fue el diablo. No, o sea, el Señor permite los desiertos en nuestras vidas. Él no nos manda la enfermedad, pero Él la permite. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué esto me sucede a mí? Yo te tengo una noticia. Todo ser humano que esté en la tierra está pasando situaciones. Todo ser humano. Puede ser que la situación que tú estés pasando sea tan difícil que tú creas que no la puedes aguantar. Pero todo ser humano que esté en la tierra está pasando por un desierto. Está pasando por una situación. Hay mucha gente que le ha puesto paños a sus situaciones y las ha tapado. A lo mejor es tu situación matrimonial que un día tú decidiste ponerle una sábana por encima y taparla, pero eso no significa que eso no ha estado en un desierto. Y hay gente que ha vivido su vida en máscaras, poniéndole paños tibios a situaciones y no ha querido trabajarla porque no decidió trabajar esa situación en su vida. Y vive una vida de apariencias en áreas de su vida y no ha querido destapar lo que el Señor quiere trabajar. Hay gente que ha pasado su vida así. Hay gente que está en el desierto y ha permanecido en él por años. Por ese tipo de desierto. Porque vuelvo y te digo, en lo que llamamos vida en este mundo, todo el mundo pasa por episodios, por jornadas de desierto. Y queremos salir de ahí cuando decidimos enfrentar eso y salir como Dios quiere que salgamos de ahí. ¿Sabías tú que el gran desierto que pasó el pueblo de Israel era por 14 días que tenía que pasar y duró 40 años? Si usted se lee el libro de Éxodo, sobre todo los capítulos 18, 19 y 20, usted podrá ver todo el tiempo del pueblo de Israel pasando por el desierto, pero ellos se supone que iban a durar 14 días ahí y pasaron 40 años. ¿Qué tiempo tienes tú en tu desierto? ¿Qué tiempo tienes tú en tu situación que no has salido de ahí? ¿Cómo se llama ese desierto? ¿Cómo se llama? Y cuando yo anoche recibí que tenía que hablar sobre esto, porque ayer hablamos sobre de dónde viene mi ayuda, de la prueba, cuando estoy en prueba, ¿quién es mi ayuda? El Señor me dijo, pero vamos a hablar un poco de esa prueba, de ese desierto y el propósito que hay en el desierto. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la iglesia, en el antiguo local, había una pareja que estaba en un desierto muy difícil. Y en un momento el Señor me dijo que le diera una palabra. Y la palabra fue, haz que tu desierto valga la pena. Y así el Señor me dijo que le hablara a ustedes hoy. Haz que tu desierto valga la pena. Porque de qué vale estar en un valle de sombra, un valle de muerte, en un valle seco, si yo no he aprendido la lección para salir de ahí. ¿De qué vale que yo me queje y me queje como estaba el pueblo de Israel, quejándose de todo lo que le llegaba, de todo? Cada vez que querían algo, eso era queja, crítica contra el líder, crítica contra Moisés. Y Moisés se tiraba de rodillas, Señor, pero este pueblo que tú me has dado, por esta situación que yo he tenido, queja y queja. Y el Señor decía, ¿quieren carne? Le mandaba carne por un tubo y 7 llaves hasta que hedía la carne.
Y ahí se quejaban entonces el pueblo de que le mandaban carne, que de día a hora, que estamos cansados de la carne. Porque ellos no estaban aprendiendo la lección que Dios había enviado para ellos en el desierto. Lo único que ellos veían era crítica y queja. ¿Cómo se llama tu desierto? ¿En qué lugar árido y seco tú estás viviendo en este tiempo? Posiblemente es tu matrimonio, posiblemente son tus finanzas, posiblemente es la salud, no sé, pero todo el mundo está en un desierto. Yo estoy en un desierto. Tú estás pasando una jornada, un desierto. Y eso no quiere decir que ese desierto sea para siempre. Depende de si tú has hecho del desierto tu casa. Hay gente que se acostumbra a estar ahí y simplemente decidió quedarse ahí. No quiso enfrentar, no quiso vencer sus propios miedos, no quiso destapar el olor que había ahí porque hedía y dice, no, prefiero que taparlo eso, no quiero enfrentar eso. Es difícil. Es difícil. O sea, yo estoy hablando por lo que yo he pasado y lo que paso. Y yo sé que tú sabes porque tú estás pasando situaciones, porque tú has pasado grandes situaciones. Y hay algunas que se han podido vencer, pero otras no. Y estás quejándote de lo que has pasado. Por eso es que nosotros en medio de la prueba, como le decía ayer, tenemos que servir. Porque cuando servimos a otros que están en dificultad, me doy cuenta que no soy sola que estoy ahí. Me doy cuenta que hay otros que están pasando situaciones mucho más difíciles y que Dios los ha sostenido. O sea, que cuando estoy en una prueba, en vez de quejarme, si yo comienzo a ayudar a otros, eso va a ayudarme a mantener mi fe o incluso a incrementar mi fe. ¿Cómo se llama tu desierto? ¿En qué lugar tú te has quedado estancado? A lo mejor es en tus proyectos, es en tus finanzas, a lo mejor es en el matrimonio que decidiste ponerle paño tibio y dejarlo ahí. A lo mejor es en un problema familiar tan serio que preferiste taparlo. Es difícil enfrentar, es difícil darle la cara a las situaciones en un desierto. Es difícil enfrentar con la respuesta apropiada. No nos podemos engañar, o sea, no podemos ahora creer que somos los más fuertes, creer que somos los más santos, creer que somos los que más nos conocemos la palabra y que vamos a responder por la palabra. No podemos engañarnos. Porque la verdad es que estar en el desierto, estar en un lugar seco, estar en un lugar donde no podemos respirar, estar en un lugar donde no vemos esperanza, estar en un lugar donde solamente vemos piedra, está el calor, está el viento fuerte, seco, que no nos permite ver, es difícil reaccionar bien. Pero es que Dios permite que pasemos por lugares áridos, por lugares secos, porque el propósito de Dios es muy diferente a tu propósito. Y solamente en el desierto podemos sacar lo verdadero de nosotros. Solamente en el desierto las cosas reales pueden salir a flote para poder ser transformadas y cambiadas. Cuando estamos en un desierto, sale de adentro, sea ira, sale de adentro el enojo, sale de adentro la frustración, sale de adentro el verdadero yo interno que hay ahí, para que sea sanado y restaurado. Pero si yo me quedo quejándome en el desierto, si yo me quedo pensando que eso fue lo que me tocó, si yo me quedo siendo víctima y haciéndome que no voy a salir de ahí, si yo me quedo enojada y haciendo juicio contra Dios, porque ¿por qué me hiciste eso a mí? ¿Por qué fue a mí que me pasó esto? ¿Por qué me sucedió tal cosa? Pues entonces en ese lugar, en ese estado no voy a poder salir. Yo puedo quejarme delante de Dios. Yo puedo ser real delante de Dios. Yo puedo ir y decirle, Señor, pero no aguanto más. Señor, no puedo más. ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? Pero tengo también que hacerle la pregunta adecuada. Porque si solo me quedo en queja en un momento determinado, yo tengo que salir de ese estado de queja y de frustración a lo que Dios quiere, que es hacer una
autorreflexión de lo que yo tengo que cambiar en el desierto, de qué yo tengo que responder y de cómo voy a hacerlo, cómo día a día voy a poder salir de esa circunstancia. Pero cuando tú haces del desierto tu casa, cuando tú haces del desierto tu hogar, cuando tú te acostumbras a estar en ese lugar seco, en ese lugar baldío, donde tú no ves agua, donde tú no ves esperanza, cuando tú haces de eso tu casa, entonces tú te acostumbras a eso y no vas a poder salir de ahí. ¿Cómo se llama ese lugar de desierto? ¿Cómo se llama en tu vida ese lugar? ¿Y cuánto tiempo tú tienes ahí? ¿Cuánto tiempo tú tienes en el lugar seco y baldío? Ese lugar se llama ¿cómo? ¿Matrimonio? ¿Se llama finanzas? ¿Se llama el lugar donde tú vives? ¿Cómo se llama ese lugar? Nosotros siempre hemos visto, siempre nos hemos dado cuenta que cuando una gente necesita ayuda, tú se la das. Pero luego que pasa un tiempo, tú tienes que ir donde esa persona y preguntarle qué es lo que está pasando. Porque hay que ir al fondo del asunto para no estar como que el otro es una víctima y tú eres el salvador y tú eres que tiene que ir a ayudar a esa persona todo el tiempo. No. Lo correcto es que al principio tú le tiras la mano, tú le puedes seguir tirando una segunda mano, pero llega un momento que hay que hacer una reflexión y ver qué esa gente necesita para que pueda ayudarse a sí mismo todo el tiempo y no se convierta eso en una relación en la que yo soy la que doy, tú eres el que recibe, sino en que la gente corrige el problema para que pueda seguir hacia adelante. Eso pasa con la ayuda económica. Tú estás buscando ayuda, ahora mismo no tengo que comer, sí tenemos que ir en pos de aquellos que necesitan, pero llega un momento que hay que analizar y ver cómo esa gente puede comenzar a buscar cómo comer, porque si no se acostumbra a su desierto y hace del desierto su casa. Y entonces se convierte en una víctima de la circunstancia y el Señor no quiere eso, porque si yo pude conseguir, tú también puedes. ¿Quién ha visto que no? Entonces, no es lo mismo cuando un muchacho crece en una situación adversa a cuando lo tiene todo. Yo le voy a explicar por qué. Y yo le pido al Espíritu Santo que te revele lo que Él necesita de ti en este día, lo que Él necesita que tú cambies en el desierto, lo que Él necesita que tú veas, la perspectiva de Dios en esta situación. Yo no tengo la solución, Él sí la tiene. Porque vuelvo y te repito, todo el que está en esta tierra pasa por jornadas de desierto. Todo el mundo. Y tú sales de uno hoy y puedes entrar en otro mañana. Léete cómo le pasó al pueblo de Israel, que sacándolo a la tierra prometida, llegando a la tierra que el Señor le prometió, duraron 3 días sin tener agua que beber, saliendo del desierto. Y ahí comenzaron ellos a quejarse de nuevo. No le importó el Señor haber hecho lo que hizo sacándolo de Egipto. 3 días duraron sin beber y comenzaron quejas. ¿Se le olvidó de una vez? Se le olvidó. El Señor lo había sacado de 40 años en la esclavitud y llegando no había agua y comenzaron a quejarse. ¿Pero dónde fue que me trajeron? Ahora no tengo yo agua. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pero tú estabas en la esclavitud 40 años. El pueblo de Israel le pasó eso. ¿Usted piensa que nosotros no somos iguales? Dígale al Espíritu Santo que le revele. Pero cuando nosotros nos acostumbramos al desierto, cuando dejamos que ese desierto sea nuestra casa, entonces no vemos la perspectiva de Dios, no sacamos las lecciones que Dios quiere de ese desierto, no permitimos que sea cambiado lo que tenga que ser cambiado y seguimos ahí. Cuando una gente está en escasez, ese es el mejor lugar para sacar lo mejor de nosotros. Es el mejor lugar. Pero cuando una gente lo ha tenido todo, no tiene que hacer nada. Cuando yo como papá le pongo en las manos todo a mis hijos fácil, ellos no tienen que preocuparse por nada. ¿Por qué van a luchar? ¿De qué se va a sacar de ese sitio, de ese lugar? ¿Por qué? Porque todo le ha sido solucionado. No hay nada que buscar ahí. Por eso es que yo le dije los otros días que una decisión que tomamos, mi esposo y yo, que a mis hijos no le íbamos a comprar vehículos. Porque ¿por qué? ¿De qué iban a luchar?
¿Cómo se iban a preocupar? Si todo lo han tenido fácil, le hemos dado la educación, buenos lugares para estudiar, pero hay algo que ellos tienen que hacer, hay algo que tienen que sacar hacia adelante. No todo tiene que ser suplido por los padres. ¿Cómo van a poder llegar a sus propias tierras prometidas? Entonces, no es lo mismo cuando usted ha estado en adversidad y ha tenido que salir de abajo, buscar y saber que hay que ir, hay que dar pasos hacia la tierra prometida, que yo tengo que dar pasos hacia el lugar que Dios me ha prometido. A una gente que te lo está dando todo ahí. Si toma el iPhone, si toma la Mac, si toma el carro, si vámonos de viaje. Si, es fácil así. No ha habido que luchar por nada. Por eso el Satanás a esta generación de padres que somos tú y yo, les ha metido en la mente que tus hijos no tienen que pasar por lo que tú has pasado. Pero ¿y entonces? Ponte a pensar si el desierto no ha producido a ti gloria en tu vida. Si el fruto del desierto, de desiertos que tú has pasado, no ha producido gloria. Yo puedo contarle de desierto, pero yo sé que yo le cuento el mío o los míos y usted ha pasado grandes desiertos también. Tampoco podemos venir a pretender que nosotros somos los que hemos pasado por los peores desiertos, porque yo sé que tú has pasado por grandes desiertos igual que el mío. Ahora, ¿qué ha producido ese desierto en tu vida? ¿Tú has hecho del desierto tu casa o ha producido un fruto de gloria en tu vida? El desierto que tú tienes, ¿cuántos años tienes en él? ¿Cómo se llama ese desierto y cuántos años tienes en él? Porque de la única forma que podemos salir de ahí es que nuestro carácter haya sido cambiado, que la lección haya sido aprendida y que la gloria de Dios esté sobre nosotros para testificar sobre él. Pero si nosotros estamos en el desierto, quejándonos, criticando, diciendo la situación que yo estoy viviendo y haciéndonos víctimas de la circunstancia, amargada, enojada, con ira, con violencia, y mi actitud no cambia ante la vida, no ha valido la pena. Yo he hecho ahí del desierto mi casa. Cuando también me he acostumbrado al desierto y me hago víctima de la circunstancia y digo, pobre de mí, no aprendo la lección, yo he hecho del desierto mi casa. Y tú tienes que hacer que el desierto valga la pena. Tú tienes que hacer de eso. Tú no puedes seguir permitiéndote dejar tapado una situación por años, poniéndole una sábana a un mueble que está ahí y tú no sabes que ha cogido carcoma. Porque lo has decidido tapar y no sacar de ahí lo que tienes que enfrentar para poder el Señor moldear lo que tiene que moldear al carácter de Cristo. Hay áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. ¿Cuántos años tienes en el desierto? Tú tienes una situación económica, tú tienes que prepararte para salir de ahí. Tienes que prepararte. Tú no puedes esperar que sea otro que lo haga porque hay algo muy importante. El desierto que tú vives lo tienes que enfrentar tú. Una gente te puede tirar una mano, pero tu desierto es tu desierto. Tu situación es tu situación para tratar con tu vida a nivel personal. No es conmigo, mis desiertos son para trabajar conmigo, pero lo que Dios quiere tratar es contigo a nivel personal. Y eso no lo puede hacer nadie. Nadie puede reemplazarte en esa jornada que tú estás atravesando. Yo sé que duele, todos sabemos que duele. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos atravesado valles, todos hemos estado en lugares secos y estamos en lugares secos. Pero para pasar del lugar seco a la tierra que fluye leche y miel, necesitamos enfrentar ciertos temores, ciertas luchas, dar pasos para poder salir del lugar seco y baldía a la lluvia, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto tiempo tú tienes en tu desierto? ¿Y cuál es tu actitud en medio de la circunstancia? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Tú piensas que todo el mundo te debe y que tiene que hacer por ti? ¿Tú tienes todavía la actitud de queja y de crítica y de amargura? ¿Tú no has perdonado?
¿Todavía tú sigues haciendo cosas mal hechas? Y cuando hablo de cosas mal hechas es no pagando, robando. Todavía tú sigues en fornicación, inmoralidad sexual, pornografía. Y a lo mejor usted piensa que cuando yo hablo de robar, es una gente que se mete en una tienda, comienza a coger. No solamente es robo, es eso. Hay cosas mal hechas que son robo. Cuando yo uso un software, algo en mi computadora que no he pagado, eso es un robo, igualito. Cuando yo puedo malversar cualquier cosa y decir, dame lo mío por un lado, eso es robo, igualito. O sea, hay que tener mucho cuidado en qué desierto tú estás y por qué tú estás ahí. Haz que tu desierto valga la pena. Y va a valer la pena en la medida en que tú has permitido que el Señor te cambie, te moldee, te cambie el carácter. Es la única forma. No es fácil enfrentar en el desierto. No es fácil. No es fácil cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho. Es muy fácil cuando te acusan venir y hacerte la víctima, enojarte y esconderte en una burbuja, que ir a enfrentar la situación con el corazón adecuado, con el corazón y la actitud correcta. De por qué tú me estás diciendo eso, por qué tú has dicho eso, yo la verdad no entiendo, la verdad no sé qué fue lo que pasó, que tú me has juzgado de esa manera. Es mejor resentirnos, comenzar a criticar por detrás y nosotros ponernos una persona amargada en vez de confrontar. Es muy fácil en el desierto comenzar a tener actitudes de nosotros resentirnos, amargarnos. Hay una manera que nadie puede estar cerca de uno porque el desierto amarga. Ahora, Dios quiere que tú salgas de la amargura a enfrentar, a perdonar y a dejar ir y saber que hay cosas que tú no puedes controlar. Todo depende de la actitud que tú tengas en medio de tu desierto. El desierto es parte de nuestra jornada, pero no es nuestro destino. El desierto es parte de la jornada de vida de todo ser humano, pero no es nuestro destino. Pasamos por situaciones, pero del frente de nosotros hay una tierra prometida, hay un propósito. Y el propósito es moldear nuestro carácter, cambiar nuestro interior, pero nuestro destino es lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo no sé si tú tienes más cuentas que pagar que el dinero que tú tienes. Posiblemente ese sea tu desierto. A lo mejor tu casa no es el lugar donde tú quieras llegar. Posiblemente ese sea tu desierto. A lo mejor tu matrimonio es un ring de boxeo. Pleitos y pleitos. Posiblemente. Pero ese no es tu destino. Esa es una jornada que tú tienes que pasar. No es tu destino, no es tu lugar, no es tu hogar. Tú puedes estar ahí hoy, pero eso no quiere decir que mañana vayas a estar ahí. ¿Cuántos años has permitido estar en ese lugar? ¿Cuántos años has permitido ser víctima de unas circunstancias? ¿Cuántos años tienes en el enojo, en la ira, en la amargura? ¿Cuántos años tienes ahí? Pero lo que pasa en el desierto es que el desierto muchas veces provoca que nosotros se nos olvide que hemos estado en otro lugar de desierto y que el Señor nos ha sacado de ahí. Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros anteriormente, nos olvidamos que Él nos puede sacar hoy de donde estamos. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que ya Dios hizo anteriormente por nosotros, como le pasó al pueblo de Israel, entonces olvidamos que hoy Él nos puede sacar de ahí. Porque muchas veces Él te ha librado de la muerte, porque muchas veces Él te ha sanado, porque muchas veces te ha sacado y te ha pagado deudas, muchas veces Él te ha evitado problemas a ti. No te puedes olvidar de dónde el Señor te sacó, porque con esa amnesia espiritual, con la amnesia de olvidarte, se te pones de una forma mal agradecida, comienzas a quejarte, comienzas a criticar y no permite ver que es el mismo Dios que te va a sacar hoy de donde tú estás.
La amnesia, el Satanás hace que venga a tu vida, que se te borre la memoria de todo lo que Dios ha hecho por ti anteriormente. Y tú piensas hoy que no vas a salir de donde tú estás. Tú piensas hoy que el mismo Dios que te sacó ayer no te va a sacar hoy. Que el mismo Dios que te sanó de un dolor de cabeza no te va a sanar de esta gran enfermedad. Porque tú piensas que Él no es suficiente para sacarte de ahí. Llega la amnesia espiritual. Y Satanás viene a atacarte en el desierto para que tú no veas el destino que Dios tiene para tu vida. El mismo Dios que te sacó del desierto anterior te va a sacar del de ahora. Y sé que es difícil, pero se necesita confiar en Dios. Se necesita depositarnos en Él. Y el desierto se camina un día a la vez. No comiences a ver el desierto como el mes. Es un día a la vez. Por eso Jesús oró y dijo, Señor, dame el pan de cada día. Porque el desierto se lleva de la mano cada día con el Señor, de la mano de Él, porque el agua de hoy la necesito, porque necesito saber qué debo hacer en el día de hoy. No comiences a ver el panorama como en el año completo. ¿Cómo voy a pasar el año? ¿Y este mes qué es lo que va a suceder? ¿Y cómo todo es que va a terminar? No, tú tienes que ver el desierto por el día de hoy. Señor, dame el agua de este día. Señor, revélame lo que tengo que hacer hoy con mi situación de hoy. Por eso Jesús oró, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro del cada día, dánoslo hoy. No recites una palabra como los que no saben orar. Tú tienes que tener la revelación de la palabra. Por eso mucha gente comienza a rezar letanías, repeticiones de palabras sin revelación. Tú tienes que recibir la palabra revelada. La palabra revelada es que Dios quiere darte el pan de cada día para que tú puedas ser alimentado en tu desierto, para que tú recibas la revelación de lo que tienes que hacer en tu situación hoy, en el día de hoy. Tu desierto se lleva día tras día. ¿Cuánto tiempo tienes en el desierto? Sé que es difícil, yo lo sé, porque yo he estado ahí, estoy ahí. Y yo sé que la situación que tú has estado viviendo es bien difícil, pero el Señor quiere sacarte de ahí. El Señor no te quiere ver en el lodo del fango cenagoso. Él quiere que tú confíes en Él, que tú te entregues a Él en tu circunstancia. Tienes que esperar con paciencia. En el desierto se necesita paciencia. De ahí es que David, el salmista, habla en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor. Pero hay que ver cómo tú estás esperando pacientemente. Tú tienes que esperar pacientemente, escuchando su voz y cada día haciendo lo que Él te manda hacer. Pero si tú eres como las olas del viento, que hoy está hasta allá y viene para acá y como te tiren, y tú haces como la corriente del mundo, que tú haces lo que el mundo te diga, pasar por el desierto necesita firmeza, necesita determinación, necesita saber que yo tengo mis ojos puestos en el Señor y que nada me va a hacer desviar ni a izquierda ni a derecha, ni a izquierda ni a derecha. Pacientemente esperé en el Señor y y Él escuchó mi clamor, me sacó del lodo de la desesperación. Yo se lo voy a leer, el Salmo 40. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. David estaba incluso recordando todo lo que el Señor había hecho por él. Dice, si me pusiera a contar tus obras maravillosas, no terminaría jamás.
Por eso es que tenemos que ver en el desierto lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ese mismo Dios que nos sacó antes nos va a sacar ahora. Ahora, ¿qué Dios quiere que tú cambies en el desierto? Porque la pregunta adecuada es, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por este desierto? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Tenemos que mirar hacia adentro. La pregunta no es, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto me pasó? Eso se llama queja. Para tenerlo claro, ¿entiendes? Queja. Ahora, cuando yo hago la pregunta correcta a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie en esta situación? ¿De qué forma es que yo tengo que actuar? Y si usted le hace la pregunta adecuada, entonces el Señor viene ahí. Ahora sí, mi amor, vamos a hablar. Entonces tú comienzas a ver la perspectiva de Dios en este asunto. Muchas veces es que Él quiere que tú no hagas nada, que tú te quedes tranquila, porque tú has hecho tanto, lo has hecho todo tú, que ha sido en tu propia fuerza, que ha sido en tu propio entendimiento y tú no has dejado a Dios actuar. Y tú comienzas ahí y quieres que el otro lo haga y que sea a tu manera. Y él no está haciendo, y mi marido no está haciendo, y mi marido no está haciendo. Y tú quieres meterte dentro de él para que él haga lo que tú digas, no lo que Dios diga. O sea, tú te has convertido en el desierto en manipulador, en manipuladora de la situación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú escuches lo que tú tienes que cambiar. Muchas veces es hasta callarte. Otras veces es que tú has sido tan pasiva que no has hecho nada. Y Él quiere que tú acciones en algo. Pero para eso tenemos que caminar en el desierto de la mano del Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. Pero tú tienes que escuchar lo que Dios va a hablar. Tú tienes que hacerle la pregunta correcta. Señor, ¿qué tú quieres que yo cambie? ¿Cómo yo tengo que actuar? ¿Hay algo dentro de mí que tiene que ser cambiado? Y el Señor, tú puedes estar seguro, como un padre de amor, no va a venir a acusarte, no va a venir como con una correa del látigo, no. Como padre de amor, Él viene con una disciplina diferente a decirte, mi hijo, mi hija, lo que tú necesitas hacer es esto. Perdona, pide perdón, cambia tu manera, vamos a sanar tus heridas y comienza a vendarla. Y tu perspectiva del asunto va a comenzar a cambiar. Mi hijo, mi hija, tú tienes que ordenarte financieramente. Tú tienes que hacer un plan, sentarte. Tú no puedes seguir tu vida con un gasto desenfrenado. Mi hija, tú tienes mucho talento dentro. Vamos a prepararte para que tú comiences a salir del lodo donde tú estás, del sitio donde tú vives. Pero tú tienes que dar un paso, tienes que buscar un trabajo, tienes que hacer esto. Tú no puedes quedarte estático, frenado, porque hay gente que en el desierto se quedan frenados, no hacen nada, se quedan estáticos esperando que otro haga. Y vuelvo y te repito, tu desierto lo tienes que cruzar tú. No lo puede cruzar tu mamá por ti, no lo puede cruzar nadie por ti, tienes que pasarlo tú. Yo no sé, o sea, yo estoy hablando de diferentes situaciones, pero yo no sé por el cual tú estás pasando. Tampoco tengo la respuesta porque el Señor es que te la va a dar. Ahora, estando criticando, estando quejándote, estando murmurando, estando resentida, estando criticando jefes, estando criticando pastores, estando murmurando por detrás, tú estás en la posición inadecuada del desierto. En esa posición tú vas a estar haciendo del desierto tu casa. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere hacernos completos. Del otro lado hay un propósito. Del otro lado hay un destino. El desierto no es tu casa. El desierto no es tu lugar. El desierto no es un lugar para quedarse, es un lugar de transición, es una jornada que tenemos que pasar para ser transformados y cambiados. El mismo Dios que te sacó ayer de tu problema te va a sacar hoy. El mismo Señor, porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y un dolor de cabeza para Él y una enfermedad drástica es lo mismo para Él sanarla. Lo único que tú tienes que recordar de dónde Él te sacó para que tú recuerdes y sepas que Él mismo te va a sacar hoy
hoy de esa situación, pero tú tienes que dejarte guiar por Él, tú tienes que dejarte ser transformado, porque Él lo que le importa es que tu carácter sea cambiado, Él lo que le importa es que tu vida sea transformado, Él lo que le importa es que tú llegues hasta la imagen del varón perfecto que es Jesús. Y la única forma que nosotros somos transformados es cuando pasamos por valles de sombra y de muerte. La escasez llegó a tu vida, pero no fue para quedarse. Hay algo que Dios quiere que tú cambies. La situación de matrimonio que tú estás viviendo tiene fecha de expiración, pero depende de si tú has querido dejarla estática en tu vida. Tú no quieres pasar 40 años en el desierto. Tú quieres pasar los 14 días de jornadas que Dios dispuso para el pueblo de Israel. Tú no quieres seguir quejándote, ni criticando, ni haciéndote la víctima en el desierto. Tú tienes que hacerle la pregunta correcta a Jesús, la pregunta correcta al Espíritu Santo, que Él te hable, que Él te revele lo que tú tienes que cambiar, porque no tienes que seguir viviendo en el chiquero. Tú puedes seguir saliendo de ahí, dando pasos firmes hacia tu tierra prometida, hasta la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la posición que tú has tomado en este tiempo? El Señor te trajo esta palabra en el día de hoy para que tú entiendas que tú no eres solamente que estás en el desierto, pero se necesita de la actitud correcta, se necesita ir de la mano del Señor, se necesita ir pegándonos de Él día tras día, todos los días, buscando su rostro, haciéndole la pregunta correcta. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en el día de hoy? Señor, ¿qué tú quieres que yo cambie en el día de hoy? Permíteme ver lo que tú has hecho antes, porque yo sé que tú hoy lo vas a hacer por mí de nuevo. Permíteme, Señor, ver las obras de tus manos. Permíteme, Señor, ver que ser agradecida en todo tiempo con todo lo que tú has hecho por mi vida. Yo no estoy aquí buscándote para que tú me saques simplemente. Yo estoy aquí por ti. Estoy aquí para ti, para servirte todo el tiempo. Yo sé que estoy pasando por un valle difícil, pero yo quiero que tú dentro del valle me cambies, porque quiero salir de este desierto. Quiero salir de esta jornada. Quiero salir hacia la tierra que fluye leche y miel. Y yo quiero que tomemos estos minutos que nos quedan para orar por ti en este tiempo de desierto que tú estás. Para que comiences a caminar en la perspectiva correcta. Para que tu vida sea enfocada como Dios quiere que tú la enfoques. Porque tú no puedes permitir que tu desierto sea tu casa. Haz que el desierto valga la pena. Y cuando hacemos que el desierto vale la pena es cuando yo he aprendido la lección. Cuando mi comportamiento ha cambiado. Cuando mi interior ha sido sanado. Cuando yo me he dejado llevar del Señor y mi corazón y mis acciones han sido transformadas. Y te dice el Señor, esa palabra yo la estoy recibiendo ahora mismo. Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. El Señor no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te dice el Señor ahora, esa es la palabra que acabo de recibir para alguien ahora. El Señor no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Posiblemente tú sientas que no puedes, pero Él no te ha dado espíritu de temor. Él no te ha hecho cobarde. Él te ha dado poder, amor y dominio propio. Tú vas a poder. En Cristo tú vas a poder. En Cristo tú todo lo puedes. Él te da las fuerzas. Él te renueva las fuerzas en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todo el que está aquí ahora. Por todo el que está pasando por valles ahora difíciles, secos, áridos. Todo el que está pasando por valles difíciles, secos, áridos. Yo te pido, Señor, que ellos reciban hoy la revelación de que ese desierto no es su casa. Que eso es una temporada. Que eso es un tiempo que va a pasar, pero sobre todo, dale la perspectiva correcta. Háblale de lo que ellos tienen que hacer. Cámbiale la forma de ver las cosas. Permite, Señor, que ellos comiencen a preguntar, Señor, ¿qué yo tengo que cambiar? Señor, ¿qué yo tengo que cambiar en este desierto? Señor, ¿cuál es la actitud que tengo que cambiar? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que sanar? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este tiempo? ¿Y qué es lo que no tengo que hacer? Dame la paciencia que yo necesito. Dame el dominio propio que yo necesito. Dame las ideas que yo necesito. Dame el orden que yo necesito. Yo no tengo espíritu
espíritu de temor, yo no tengo un espíritu de cobardía, yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo hoy recibo la revelación, que la perspectiva correcta en la situación que yo estoy viviendo para salir del valle de sombra y de muerte y pasar hacia la tierra que fluye leche y miel. Porque el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y aunque pases por valle de sombra y de muerte, no tienes nada que temer, porque el Señor está contigo. Su vara y su callado te infunden aliento. El Señor es tu pastor. Nada te va a faltar. Y aunque pases por valles de sombra y de muerte, no tienes nada que temer, nada, porque Él va de la mano contigo. Su vara, su callado te infunden aliento. Él renueva tus fuerzas. El Señor es tu luz y tu salvación. No tienes nada que temer, nada, nada que temer. Parece difícil, pero si tú te pones a mirarlo a Jesús, a mirarlo a Él, simplemente vas a pasar el valle y vas a ser promovido a la siguiente posición en el mundo espiritual. No tienes nada que temer, nada, nada que temer. En momentos de escasez, en momentos de dificultad, es que sale lo mejor de nosotros. En momentos de escasez, donde hay sequedad, es que salen las mejores ideas y las mejores oportunidades. En los momentos de dificultad, en las situaciones más adversas, es que sale lo mejor de nosotros, es que salen las cosas mejores. Lo que está dentro sale a florecer en el tiempo de desierto, porque ahí es que Dios germina, ahí es que Dios trae el fruto necesario, ahí es que Dios cambia nuestro carácter. Es en el tiempo de desierto, es en el tiempo de dificultad que lo mejor sale. El mejor vino sale cuando la uva ha sido exprimida. Cuando la oliva ha sido machacada, es que sale el mejor aceite. Y el Señor va a extraer lo mejor de ti en esta jornada, en este tiempo de desierto. No permitas que el desierto sea tu casa. No permitas que el desierto sea tu casa ni sea tu hogar. Haz que ese desierto valga la pena. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga florecer tu casa en este tiempo y te haga sacar del tiempo de desierto que estás viviendo hacia la tierra prometida. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Comparta esto con alguien. Compártelo con alguien, con todo el que tú quieras. Lo puedes buscar en el canal de YouTube en un ratito. Que el Señor te bendiga.